Buenos días, mi nombre es Maximiliano Góngora Quirós, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y la asignatura de Parasitología. Les voy a presentar una recopilación de videos de distintos tipos de cestos, entre los que encontramos Immunolepis nana, Immunolepis diminuta, Diphilobotium latum, Diphyllidium caninum, así como diferentes tipos de tenias, como lo son la Tenia solium, Tenia saginata, así como Tenia asiática. Hoy voy a hablar sobre Immunolepis nana, también conocido como la tenia enana, un parásito intestinal el cual es bastante común en humanos, especialmente en niños pequeños. Empecemos a hablar sobre sus huevos. Estos miden en promedio 45 micrómetros, aunque pueden variar entre los 30 hasta los 45. Tienen una forma esférica o subesférica y dentro de ellos se encuentra el embrión hexacanto, también llamado oncósfera, que presenta 6 ganchos. Una característica muy importante para poder identificar a este huevo es que tienen un embrióforo delgado, el cual es muchísimo más fino que Tenia spp, y además dos prominencias polares, de donde salen entre 4 y 8 filamentos polares. Estos detalles, es decir, el embrióforo delgado y los filamentos polares, son típicos del género Immunolepis, especial del Immunolepis nana. Como dato curioso o prurito académico es que aunque normalmente se les llama como huevo, lo correcto sería decir embrión hexacanto dentro del huevo, ya que el embrión y el huevo son fases distintas del desarrollo. Es importante saber que estos huevos son inmediatamente infectantes cuando no se eliminan con las heces, pero no sobreviven más allá de 10 días fuera del cuerpo. Pasando al estadio adulto, el parásito puede llegar a medir entre 2 y 4 centímetros, por eso se le conoce como la tenia enana. Su cuerpo se divide en tres partes: el escólex, el huevo y el estróbilo. El escólex tiene 4 ventosas y un rostelo retráctil, el cual está armado con una sola hilera de 20 a 30 ganchos, y después sigue un cuello largo y delgado. Y finalmente está el estróbilo, el cual está formado entre 150 a 200 proglótidos. Esta morfología la diferencia de otras tenias, ya que es mucho más pequeña y tiene un número moderado de segmentos. Vive principalmente en el ileón del intestino delgado, donde se adhiere a la mucosa y puede causar lo que se llama una autoinfección, en este caso interna, lo que permite que la infección dure varios años incluso sin reinfección externa. El prurito académico aquí es que el nombre de tenia enana no se refiere al huevo, sino al tamaño del parásito adulto. En cuanto al proglótido, estos segmentos son más anchos que largos, y los grávidos, que son los últimos del estróbilo, tienen un útero grande y están llenos de huevos. Cada proglótido tiene un poro genital lateral, pero a diferencia de otras especies de tenia, los proglótidos de Hymenopus nana no se eliminan completos en las heces, sino que se desintegran dentro del intestino, liberando los huevos directamente. Esto explica por qué la autoinfección llega a ser hasta cierto punto muy común, ya que los huevos se liberan dentro del cuerpo. De hecho, en los exámenes coproparasitoscópicos normalmente no se observan los proglótidos enteros, sino que únicamente lo que se puede ver son los huevos. Y finalmente llegamos a su ciclo biológico. Los huevos salen con las heces y son inmediatamente infectantes, como ya había mencionado anteriormente. Si son ingeridos, por ejemplo, por insectos como escarabajos o pulgas, dentro de ellos se desarrollan lo que conocemos como cisticercoides, los cuales pueden infectar a humanos o roedores cuando estos lo consumen. En el caso más común, cuando una persona ingiere directamente los huevos, ya sea por agua, alimentos o manos contaminadas, la oncósfera se libera en el intestino y penetra en las vellosidades intestinales, donde se transforma la larva en cistercoide. Después, cuando la vellosidad se rompe, el cisticercoide regresa al lumen intestinal, envagina su escólex, se adhiere a la mucosa y este madura para convertirse en un adulto. A partir de ahí empieza a producir proglótidos grávidos que liberan nuevos huevos en el intestino, cerrando así su ciclo. También puede ocurrir una autoinfección interna, cuando los huevos liberan su embrión dentro del mismo intestino sin necesidad de que éste salga del cuerpo, permitiendo que la infección se mantenga durante años. La vida de un adulto, la vida útil, es de 4 a 6 semanas, pero gracias a esta infección puede llegar a ser crónica.
Hoy voy a hablar sobre Hymenopletis diminuta, conocida también como la tenia de las ratas. Este parásito pertenece al grupo de los céstodos y puede infectar principalmente a roedores, aunque en ocasiones también al ser humano, pero de forma accidental. El cuerpo, el huevo de Hymenopletis diminuta tiene un tamaño promedio de 80 micrómetros, con un rango que va desde los 75 hasta los 90. Por lo tanto, es muchísimo más grande que el de Hymenopletis nana que vimos en el video anterior. Su forma es esférica y presenta un color café característico. En su interior se observa el embrión hexacanto u oncósfera, que posee 6 ganchos, aunque a veces se pueden observar menos. Su embriófero es grueso y muchísimo más resistente que el de Hymenopletis nana y no presenta filamentos polares, lo que es una característica clara y clave para poder diferenciarlo. Para su identificación es importante recordar que este huevo no es infectante de manera directa. Necesita pasar primero por un huésped intermediario, el cual siempre es el artrópodo, para continuar con su desarrollo. El adulto de Hymenopletis diminuta es considerablemente más grande, midiendo entre 20 a 60 centímetros de longitud. Su cuerpo es alargado y segmentado, dividido por un escólex, un cuello y un estróbilo. El escólex mide entre 0.2 y 0.4 milímetros, tiene 4 ventosas, pero algo que le distingue es que su rostelo es inerme, es decir, que no posee ganchos. Su cuerpo es estrecho y alargado, y el estróbilo puede contener desde los 800 hasta los 1000 proglótidos. Entre los puntos más importantes para poder llegar a su identificación está su gran tamaño, su escólex sin ganchos y la presencia de un gran número de proglótidos, que como pudimos ver son varias diferencias que lo pueden ayudar a identificar en su contraparte H. nana. Este parásito habita en el intestino delgado, sobre todo en la región ileal. Aunque su huésped habitual son los roedores, como ya había dicho, los humanos pueden infectarse accidentalmente. Los proglótidos de H. diminuta son rectangulares y más anchos que largos. En los proglótidos grávidos se puede observar un útero central, el cual está lleno de huevos, listos para ser liberados. Estos proglótidos no se eliminan intactos, en cambio se desintegran dentro del intestino, liberando los huevos, los cuales después son expulsados con las heces. Esto los diferencia de los proglótidos de tenia, que sí pueden ser observados enteros. El ciclo comienza cuando los huevos son eliminados con las heces del huésped definitivo, que normalmente es un roedor, aunque como ya había dicho en varias ocasiones, también podemos ser nosotros, los humanos. Después de que estos huevos son ingeridos por un huésped intermediario artrópodo, generalmente lo pueden ser escarabajos o pulgas. Dentro de ellos, la oncósfera se libera y penetra la pared intestinal del insecto, desarrollándose en una larva, la cual la conocemos como larva cisticercoide. Cuando el roedor o el humano accidentalmente ingiere al insecto infectado, las larvas cisticercoides son liberadas en el estómago y en el intestino delgado, tras la digestión del tejido del artrópodo. A partir de ahí, las larvas invaginan su escólex, se adhieren a la mucosa intestinal y maduran en un periodo aproximado de 20 días, alcanzando longitudes promedio de 30 centímetros. Los proglótidos grávidos se desprenden del adulto y se desintegran dentro del intestino, lo que hace que liberen nuevos huevos, que serán excretados con las heces para de nuevo reiniciar el ciclo. A diferencia de Hymenopletis nana, diminuta no presenta autoinfección interna, por lo tanto siempre va a depender del huésped intermediario para que ésta pueda completar su desarrollo. La vida del gusano adulto puede durar varias semanas, pero esto realmente depende de las condiciones del huésped. Y con esto podemos concluir la descripción de Hymenopletis diminuta. Hoy les voy a hablar sobre Diphyllobothrium latum, también conocida como la tenia ancha del pez. Este parásito pertenece al grupo de los céstodos pseudofilideos y se caracteriza porque sus cólex tienen bodrios o surcos de sujeción en lugar de ventosas, como ocurre en otros tipos de tenias. En su forma de huevo, Diphyllobothrium latum presenta un tamaño promedio de 84 micras, con un rango que va desde las 58 hasta las 75. Tiene una forma ovalada y una pared gruesa. En uno de sus extremos se puede observar un opérculo, aunque muchas veces no es tan fácil de distinguirlo,
y en el extremo opuesto suele notarse una pequeña protuberancia. Estos huevos no son embrionados cuando salen de las heces, es decir, todavía no cuentan con un embrión desarrollado, por lo que no son infectantes hasta ese punto. Estos requieren permanecer en el agua entre 18 a 20 días para que de esta manera puedan madurar y llevar una larva llamada coracidio. Un dato importante es que la presencia del opérculo es característica de este género y lo permite diferenciar de otros huevos de otros tipos de céstodos. En el caso del proglótido, este mide aproximadamente 0.3 centímetros de largo por 1.1 centímetros de ancho y se distingue por ser muchísimo más ancho que largo y por eso tiene el nombre de tenia ancha. Tiene una forma plana y un color amarillento. Si se observa con atención se puede notar un útero central de color café con una forma sinuosa o de roseta, que es una de sus características las cuales son más distintivas. Los prolótidos se liberan en cadenas, no de forma individual, como ocurre con otras especies de tenias, y son los encargados de eliminar grandes cantidades de huevos. Un solo gusano puede liberar hasta 1 millón por día. Como ya había mencionado anteriormente, el ciclo de vida de Phyllobothrium latum es acuático y este requiere varios huéspedes. Todo inicia cuando los huevos no embrionados se eliminan con las heces del hospedador definitivo, que puede ser un humano como nosotros u otro mamífero que consuma pescado. En el agua, los huevos maduran y liberan una larva llamada coracidio, la cual es ingerida por un pequeño crustáceo conocido como copépodo, que actúa como primer huésped intermediario. Dentro de él, la larva logra transformarse en un procercoide. Luego, un pez pequeño se alimenta del crustáceo infectado y este adquiere la larva, la cual migra hacia sus tejidos y se convierte en plerocercoide. La etapa infecciosa para el huésped definitivo. Si ese pez pequeño es comido por un pez más grande, este actúa como un huésped paraténico, almacenando las larvas en su musculatura. Finalmente, los humanos u otro mamífero se infecta al consumir este pescado, ya sea crudo o mal cocido, si es que contiene este tipo de larvas. Y una vez ya dentro del intestino delgado, la larva se adhiere a la mucosa mediante los botrios del escólex y se desarrolla hasta alcanzar su forma adulta. El gusano adulto puede llegar a medir hasta más de 10 metros de longitud y tener más de 3.000 proglótidos, lo cual es muchísimo en comparación de otras especies. Después de unas 5 a 6 semanas de infección, el parásito comienza a liberar huevos. De esta manera se cierra el ciclo. Cabe mencionar que esta infección puede durar hasta más de 25 años si es que el ser humano no se trata. En cuanto a su distribución, Diphyllobothrium latum se encuentra principalmente en regiones frías o templadas del hemisferio norte, especialmente en zonas circumpolares de Europa, Asia y Norteamérica. En Sudamérica los casos realmente no son muy comunes, llegan a ser hasta raros, aunque sí se han llegado a reportar infecciones por pescado importado o cultivado. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre Diphyllidium caninum, también conocido como la tenia de la pulga, la tenia del pepino o la tenia del doble poro. Este es un parásito céstodo muy común en nuestras mascotas, ya sea perros o gatos, aunque ocasionalmente puede infectar a humanos y como comúnmente sabemos, mayormente a niños. En el estadio de huevo, los huevos de Diphyllidium caninum miden aproximadamente 40 micrómetros, entre un rango de 25 a 50. Estos presentan una forma esférica u ovalada, y dentro de cada huevo encontramos una oncósfera o embrión exancanto con 6 ganchos, la cual es protegida por una cáscara la cual es delgada y frágil. Sin embargo, estos huevos no parecen aislados, sino que se agrupan dentro de una estructura llamada cápsula ovígera, la cual es un rasgo diagnóstico muy importante para esta especie. Lo característico de este estadio es que justamente esa agrupación de huevos pequeños pueden contener entre 8 a 30 huevos cada uno. En el diagnóstico microscópico, cuando observamos estos paquetes de huevos, sabremos que se llama de Diphyllidium caninum. Como dato curioso, aunque solemos decir huevos de Diphyllidium, en realidad lo que estamos observando son las cápsulas ovígeras completas, no como tal huevos individuales. En cuanto a la cápsula ovígera, también llamada paquete de huevos, miden alrededor de 200 micrómetros de diámetro y tienen una forma redonda. Cada una de estas cápsulas está formada por una envoltura
delgada, que de nuevo puede contener desde los 8 hasta los 30 huevos, y dentro de cada uno hay un embrión hexacanto con 6 ganchos. Estas cápsulas son importantes porque son las que ingieren las larvas de las pulgas o piojos, que actúan como huéspedes intermediarios. Cuando las pulgas las ingieren, las larvas del parásito se desarrollan en su interior, y es así como continúa el ciclo biológico. Los proglótidos son los segmentos que forman el cuerpo de la tenia. En el caso de Diphylidium caninum, los proglótidos maduros y grávidos tienen una forma rectangular, similar a la cabeza de la calabaza o a la semilla de un pepino, y miden alrededor de 12 milímetros de largo por 3 de ancho. Una característica muy particular es que cada proglótido posee dos poros genitales, uno a cada lado, y dos juegos completos de órganos reproductores, algo que puede no ser tan común en otras especies de tenias. Los proglótidos grávidos están repletos de cápsulas ovígeras en su parte central, y cuando el parásito llega a alcanzar la madurez, estos proglótidos se desprenden y salen con las heces o incluso se pueden ver moviéndose en la región anal del hospedador. Este movimiento es lo que muchas veces puede alertar al dueño de la mascota, ya que aparecen estructuras similares a semillas o pequeños gusanos blancos que se mueven por la zona rectal. Ahora, hablando sobre su ciclo, este es muy interesante, ya que incluye dos tipos de hospedadores. Uno, el definitivo, que suele ser el perro, el gato o incluso el humano, aunque no somos como tal el hospedero natural, por así decirlo. Y uno intermedio, que normalmente es la pulga, ya sea del perro o del gato, o a veces hasta el piojo del perro. Todo comienza cuando estos proglótidos grávidos son eliminados con las heces o salen espontáneamente de la región anal. En el ambiente, estos segmentos se secan y se rompen, liberando los paquetes de huevos, o también conocidas como cápsulas ovígeras. Las larvas de las pulgas o piojos ingieren estas cápsulas y luego, dentro de su intestino, los huevos liberan una oncósfera, la cual penetra en la pared intestinal y se forma una larva cisticercoide. Cuando la pulga infectada se convierte en adulta, el cisticercoide ya está completamente desarrollado. Luego, cuando un perro, un gato o incluso una persona como nosotros ingiere accidentalmente una pulga infectada, el cisticercoide llega a intestino delgado y unas 3 a 4 semanas se desarrolla hasta que este se convierte en una tenia adulta. Estas pueden medir desde los 50 hasta los 60 centímetros de longitud. Los adultos viven adheridos a la mucosa intestinal mediante su escólex y cuando maduran empiezan a liberar los productos grávidos. De esta manera se repite el ciclo. El día de hoy les voy a hablar sobre tres especies de tenias que pueden infectar al ser humano. Tenemos a Tenia solium, Tenia saginata y Tenia asiática. Aunque son muy parecidas entre sí, aún existen diferencias morfológicas y biológicas, las cuales son importantes y nos ayudan a identificarlas. Primero hablemos sobre su forma de huevo, que es la forma infectante para los huéspedes intermediarios, como lo pueden ser el cerdo o la vaca. Estos huevos son esféricos con un tamaño promedio de 43 micras, aunque varían desde los 45 hasta los 35. En su interior contienen una encósfera, también llamada embrión hexacanto, la cual posee tres pares de ganchos. Esta está rodeada por una capa gruesa llamada embrióforo, que le da este aspecto radial característico. Es importante mencionar que los huevos de las tres especies son prácticamente iguales, porque no los podemos distinguir únicamente bajo la vista en el microscopio. Eso significa que cuando observemos un huevo de tenia, no podemos decir si pertenece a Solium, a Saginata o a Asiática. Un dato curioso es que el huevo de tenia asiática tiene la misma forma y estructura que las otras dos, así que como tal no nos sirve reportarla para poder tener un diagnóstico específico durante esta etapa. Pasando al estado adulto, aquí sí encontramos unas diferencias que llegan a ser más notorias. Las tres especies tienen, sí, un cuerpo en forma de cinta segmentada, llamado estróbilo, que se compone de muchísimos proglótidos. El cuerpo también posee una cabeza o escólex, un cuello y luego la cadena llena de proglótidos. En cuanto al tamaño, la Taenia solium suele medir entre 1 a 5 metros. La Taenia asiática llega desde los 4 hasta los 8 y la Taenia saginata puede medir hasta 10 metros. Ahora hablemos de la cabeza o el escólex, que es algo clave para identificarlo. Taenia solium tiene 4 ventosas y una doble corona de 22 a 32 ganchos.
Tenia saginata también tiene cuatro ventosas. Sin embargo, esta no tiene ganchos, por eso a veces se le llama tania armada o tenia desarmada. En cambio, tenia asiática tiene cuatro ventosas y dos filas de ganchos rudimentarios, que parecen una especie de verruguitas. Todas las tenias son hermafroditas, es decir, cada prologito contiene tanto órganos masculinos como órganos femeninos, y cada uno puede contener entre 350 a 600 testículos, así como tres lóbulos ováricos. En el humano, como nosotros, que somos el huésped definitivo, la tenia se aloja en el intestino delgado, especialmente en el tracto duodeno-yeyuno, y se adhiere con su escólex, y con el tiempo esta va liberando proglótidos grávidos, los cuales están cargados de huevos en las heces. La tenia adulta puede vivir aproximadamente un año dentro del intestino y esta libera proglótidos varias veces a lo largo de una semana. Y aunque casi nunca posee síntomas muy graves, sigue siendo no bueno que lo tengamos dentro. Estas contienen huevos maduros y se eliminan en las heces. Tienen una forma plana y rectangular con un tamaño promedio de 1 centímetro y 0.6 milímetros de ancho, aunque pueden variar desde los 0.2 hasta los 10 milímetros. Ahora pasemos a los proglótidos grávidos, que son los segmentos finales de la tenia. Estos son los que contienen los huevos maduros y se eliminan con las heces. Tienen una forma plana y rectangular con un tamaño promedio de 1 centímetro de largo por 0.6 de ancho, aunque pueden variar desde los 0.4 hasta los 2. Su color es amarillento y tienen un poro genital en cada uno de los lados. Aquí es donde encontramos una característica muy importante para poder diferenciarla. En Tenia solium, el útero tiene de 7 a 12 ramas laterales primarias por lado. En Tenia sagittaria, las ramas son más numerosas, conteniendo desde 15 hasta más. En Tenia asiática van desde 12 hasta 26. Esto se observa cuando los proglótidos están teñidos o montados en preparaciones microscópicas. Algo curioso es que los proglótidos grávidos pueden moverse por sí solos, incluso pueden reptar sobre superficies, lo cual resulta algo muy desagradable y algo que lo que tenemos que tener precaución a la hora de trabajarlos en el laboratorio, ya que cada proglótido grávido puede contener desde 50.000 hasta 60.000 huevos y suelen comenzar a eliminarse tras 3 a 5 meses después de la infección. Para poder entender cómo funciona todo esto, pasemos al ciclo biológico. Nosotros, como ya sabemos, somos el huésped definitivo, porque en nuestro intestino se puede encontrar la tenia adulta. Los proglótidos grávidos salen con las heces y se liberan los huevos al medio ambiente. Luego, animales como cerdos o vacas, que son los huéspedes intermediarios, se infectan al ingerir estos huevos, por ejemplo, al comer pasto o agua que resulte estar contaminada. En su intestino, la oncósfera sale del huevo, atraviesa la mucosa, viaja por la sangre hasta que esta forma un cisticerco, la cual es de etapa larvaria. Estos se alojan en distintos tipos de tejido, lo cual depende de la especie. Por ejemplo, Tania solium se desarrollan en los músculos esqueléticos y cardiáticos del cerdo, mientras que Saginata en los músculos de la res, y asiática no se encuentran como tal en el músculo, sino en el hígado, epiplón, la serosa o los pulmones del cerdo. Cuando el ser humano come la carne cruda o mal cocida, con presencia de cisticercos vivos, el escólex se libera en el intestino y se adhiere, de manera que se desarrolla una tenia adulta de los 3 a 4 meses. De esta manera se cierra el ciclo. Cabe recalcar que Solium es la más peligrosa, ya que puede causar cisticercosis en el ser humano si se consumen los huevos de manera directa, lo cual ocurre normalmente por contaminación fecal. En cambio, Saginata y Asiática no pueden producir esta cisticercosis.